Virtual class. Hello. Hola. Okay, that's recording. You're good to go. Todos. Pero no la emisión, no necesitan verlo ahora, pero también los tengo en inglés. También yo tengo catecismos en inglés, si quieren. Entonces, ¿alguien quiere uno en inglés? ¿En inglés? 5. Okay. Muy bien, gracias por la paciencia. Estamos con oración. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Esta es mi primera vez enseñando. Segunda. ¿Qué hice antes? Con María Elena. Vino a ver qué tal sabíamos. ¿Pero qué enseñé yo antes? Esta es mi primera vez enseñando. Solo vino. Sí, para. Ya, okay. Muy bien. Pues es un gusto estar con ustedes. Espero que yo pueda enseñar bien, no tanto tan bien como María Elena, que es una buena persona y un buen guía en todo esto, no solamente como maestra, pero también como casi ser mamá, en guiar en este camino espiritual a través de a los sacramentos. Ella no está aquí, entonces vamos a llegar, lo siento. Pero hoy vamos a hablar sobre la vida moral. La vida moral. Y yo voy a hablar por como 40 minutos, algo así. Y pues yo tengo un video que va a terminar la lección. Y pues yo termino con mis entrevistas y hablar con ustedes 3 o alguien más también. 4. Ok. A ver. Siempre nunca estoy bueno en hacer mi tiempo bien, entonces a ver qué pasa. Pero este tema me encanta la vida moral. Y es importante entenderlo bien, entenderlo con un mente, con ojos de fe, ojos católicos, porque hay muchas ideas aquí, ahí en la sociedad, en la cultura, a veces también en la iglesia, que no es la perspectiva correcta, o bien, y es algo que me encanta. Entonces, primero yo quiero mostrarles una imagen. Esta imagen. Okay. Aquellos que están a verlo. ¿Es eso? Okay. Un padre, un niño caminando
ahí en el shore, No sé. the beach, la La playa. río, Claro. lago. Vamos a la playa. Muy cariño, ¿verdad? Caminando. Y caminando en los footsteps, vestigios, footsteps, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando en la playa? Yo hago así y eso es En la arena. pero donde hubo mi pie, ¿cómo se llama? Huella. La huella. ¿La huella? Buenos días. La huella. Como el niño está caminando en las huellas de su papá, ¿verdad? Está como siguiendo su papá así, como en las huellas, en los pasos de su papá. Imagino como, con pasos muy grandes, porque su papá es más grande, aún más por mí, ¿verdad? Esta es una imagen muy hermosa de esta relación, la intimidad entre papá y niño. Como podemos verlo en como un deseo del niño de ser como el papá. Yo quiero seguirte, yo quiero caminar en tus pasos. Entonces, podemos pensar que nosotros aprendimos de vivir de nuestros papás, de nuestros padres. Ellos nos muestran el camino. ¿Qué hacer? Este es bueno, este es malo. Haz eso, no hagan esto. De ellos aprendimos el camino. Y yo creo esta es una imagen muy buena por la vida moral, la vida en seguir a Cristo. ¿Qué es eso? Es seguirlo, es seguir Cristo así. Es intentar de caminar donde Él caminó y seguirlo. Porque significa una relación, ¿verdad? Una intimidad con una persona. Esta es la vida en Cristo, esta es la vida moral. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué es nuestro comportamiento en esta vida? Que nuestra vida, la vida de una cristiana, una católica, es uno que es seguir a Cristo. Este es como entendemos, como he explicado a algunos de ustedes también. Si ven en el catecismo, la tercera parte que se puede ver al inicio o cuando empieza la tercera parte. ¿Alguien puede buscarlo e encontrar qué es el título de esta sección? La sección de la vida en Cristo es la tercera parte. La Sagrada Escritura. No, sería... Primera parte. Página 485. Empieza después la vida en Cristo. Exacto, sí. ¿Qué página? 485. Ok. Estoy ven a esa página y ver que este es el título en que cómo la iglesia ve la vida en Cristo o la vida moral es vida en Cristo. Estamos viviendo en una persona, es una relación con una persona. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Qué son los principios que deben guiar nuestras acciones? ¿Quién debemos ser? Todo esto es determinado por una persona, por Cristo. Por Cristo. Que él es, como sabemos, creo, ya hemos hecho esta lección, Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios hecho carne. Entonces, en Cristo, que es 100% Dios y 100% humano, nosotros vemos cómo actuamos, cómo vivir en esta vida. Y en ver a Cristo podemos ver en él quién fue él, cómo vivió
¿Y qué nos enseña? No necesitamos los catecismos más. Pueden cerrarlos, está bien. Entonces vemos quién es Él, cómo vivía y qué nos enseña. Estas tres partes. Vemos quién es Cristo. Cristo es Dios. Entonces Dios tiene autoridad. En Cristo hay autoridad. Lo que Él enseña con autoridad. Creemos su palabra porque Él sabe lo que está diciendo. Si yo no sé nada en hacer una cosa, una persona es una experta, yo voy a creerlo. Yo voy a escuchar lo que dice en Él, no yo. Van a explicar cómo hacer una cosa y yo no voy a decir, no sé sobre eso, no sé. Pues yo no sé nada, Él sabe, entonces necesito escuchar porque tiene experiencia, tiene autoridad. Entonces Cristo es Dios, entonces tiene autoridad, necesitamos escucharlo a causa de eso. Otra razón por que necesitamos o que podemos vivir a Cristo como vivía es a causa del modo en que Él vivía, que nos da un ejemplo, nos da un modelo en cómo vivir. Si alguien como no, si yo no hago ese ejercicio, no tengo buena salud en nada, y alguien me está dando consejos, necesitas comer así, necesitas hacer estos ejercicios, necesitas correr así, jugar un deporte, lo que sea, para mantener un salud mejor. Si ellos no hacen estas cosas, están comiendo McDonald's cada día y no como pesan como 300 libras, yo no voy a escucharlo porque no saben no están viviendo lo que están diciendo. Una persona que vive lo que dice, tenemos más confianza en esta persona. Entonces vemos a Cristo, si vamos a vivir las cosas que Él dice, necesitamos estar seguros que Él vivía estas cosas, que está fiel a las cosas que están diciendo, a sus palabras. Y en los evangelios, en Mateo, Marco, Lucas y Juan, vemos la vida de Cristo, cómo vivía. Y en Él vemos que Él fue fiel, fue muy fiel a las cosas que dijo, fiel a su palabra, que el modo en que Él vivía, una vida buena, una vida correcta, no hizo cosas malas. Entonces podemos creerlo a causa de esto también, no solamente a causa de su autoridad, pero también de su ejemplo, de quién fue y cómo vivía. Y finalmente, necesitamos escucharlo a causa de lo que enseña, que no solamente fue Dios y vivía correctamente, pero también vemos en las escrituras que Él enseñó muchas cosas. Siempre estaba diciendo cosas, enseñando cosas. Hubo muchas parábolas, muchas enseñanzas en describir la vida de Dios, en describir cómo nosotros necesitamos vivir, quién es el Espíritu Santo, todas estas cosas. Entonces, no solamente vemos estas primeras cosas, pero también necesitamos escuchar y tomar en serio las cosas que Él dice, que necesitamos vivir así, o la vida es así, o la realidad es así. Y nos enseña, es importante ver, nos enseña a través de las escrituras. Podemos ver sus enseñanzas en las escrituras. Entonces nosotros que tenemos Biblias así, somos muy, muy bendecidos. Porque tenemos las Biblias así, su palabra allá. A veces podemos imaginar o podemos pensar que, ojalá que yo estuviera allá con Jesús en la muchedumbre, escuchando a su palabra aquí en la montaña o lo que sea, de verlo por mis ojos. Aquí ahora es tan difícil
tan difícil, yo no sé, tengo esta Biblia, tengo todas estas ideas. Pero imagínense, allí, como en la Sermon on the Mount, el sermón en la montaña, su gran como enseñanza, hubo como 5,000 personas. 5,000, 5,000. 5,000 personas. Pues no tuvieron como micrófonos, no tuvieron como alguien allí con FaceTime o WhatsApp, recordando, grabando por todos sus amigos. Entonces, si Jesús está aquí, tú estás atrás de 5,000 personas, pues no escuchas nada, no hay. Siempre estás, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué está diciendo? Es imposible. Pero nosotros podemos aquí tener, y solamente si estuvieras allá en ese momento, pero él estuvo en muchos lugares, con muchas enseñanzas, y no estuvieras en todos. Pero nosotros con esta Biblia tenemos sus palabras de toda su vida, en todos los lugares, en todas sus enseñanzas. Y no tenemos solamente como algunas partes de sus palabras, pero tenemos toda la enseñanza, toda su homilía. Entonces, somos nosotros muy bendecidos de escuchar y ver su palabra aquí. Pero sabemos la verdad y las cosas que dice Jesús también a través de la iglesia. A través de la iglesia continúa la misión de Cristo. Continúa la misión de Cristo en esta tierra. Él está en el cielo, ¿verdad? No está aquí. La fiesta es la ascensión. Él ascendió a los cielos y no está aquí, pero su iglesia continúa su misión, continúa su plan. Y la iglesia continúa a enseñar con la autoridad de Cristo. Entonces, cuando la iglesia enseña una cosa, creemos que es Cristo enseñándonos. Es Cristo con la autoridad, con el poder, con la aseguranza, la seguridad que esta es verdad. No necesito dudar o pensar, no sé, no, sabemos. Entonces, creemos todo esto porque escuchamos su palabra en las Escrituras y también a través de la iglesia. Y lo que enseña acerca de la vida moral es que Dios nos creó para amar. Nos creó para amar. Y también para encontrarlo, para buscar y encontrarlo. Que nos creó con un ley en nuestros corazones. Este es lo que nos llamamos la ley natural. Ley natural. Que creemos que hay un ley, un principio de acción, una cosa que nos dice algo en todos los corazones de todas las personas en el mundo. No importa si eres cristiano o no, o de aquí o de allá, no importa. Si eres un humano, tienes una ley natural, porque eres y fuiste creado por Dios. Y como cualquier persona que hace una cosa, sabemos cómo funciona esta cosa solamente si pedimos o preguntamos al creador, ¿verdad? A la persona que creó la cosa. Si no sé cómo usar esta computadora, yo necesito llamar a la compañía y hablar con la persona que lo hizo. También si vemos a nosotros cómo funciona la persona humana, qué es bien por la persona humana, qué por nosotros, qué es mal, qué es este es bueno, este es mal. Pues necesitamos pedir o preguntar al creador, a la persona que nos hizo, que es Dios. Dios nos creó y nos creó con este ley para guiarnos a Cristo. Y también como una imagen, todos nosotros sabemos que hay leyes en el mundo natural, en el mundo físico, que no podemos cambiar. La ley de la gravedad es algo que todos sabemos. Si yo dejo este papel
¿Va a qué? ¿Qué va a hacer? Enseñar. No, si lo dejo así, if I drop it, ¿qué va a pasar? Se cae, sí. No es no sé si cae. No sé. Quizás otra cosa pasa. No, todos sabemos si cae. Porque hay leyes en este mundo, leyes de la ciencia. También si tengo una palota, ball, right? Palota, right? Yeah. Palota, what's ice cream? Paleta. Paleta, I always get those confused. Palota. Si yo tengo una palota y lo hago así, va a continuar, ¿verdad? No es que va como 3 pies y para. No, este juego, ¿qué pasó aquí? No, continúa porque hay leyes en este mundo. No importa si sabes o no sabes o has estudiado la física o no. No, todos sabemos, podemos ver las leyes. Y así son, no importa quién eres o si estás de acuerdo, están allí. No puedes discutir con estas leyes. También hay leyes en la vida y en el mundo espiritual, en el mundo moral. No es que gravedad es verdad por algunas personas y no por los demás. No, es verdad y así es por todos. También con las leyes morales. Pero la cosa difícil es que no siempre podemos ver los efectos si no estamos fiel a las leyes morales, si rompimos estas leyes, como si intentamos de actuar contra estas leyes. Si tengo la pelota y lo echo así, va a caer en mi cabeza. Esta es no una cosa buena. Yo estoy intentando de actuar contra esta ley, pero yo voy a ver muy rápidamente la consecuencia, el efecto de esto. Pero en la vida moral no es difícil porque no es así. Sí, como tenemos aquí los 10 mandamientos, si actúo contra de uno de estos, eventualmente y sí, yo voy a ver que algo no está bien conmigo, que hay una ley y estoy actuando contra esta ley y yo voy a ver las consecuencias, pero a veces no es tan obvio. A veces sí, pero a veces no es tan obvio. Pero Dios nos ama. Entonces, Él, para ayudarnos, hace más explícito estas leyes. No es que nosotros necesitamos ir, experimentar y ver y concluir después de mucha dificultad y pruebas las leyes. No, Él nos dice. Él es un buen padre. Entonces, todo esto es sobre la relación, como esta imagen del papá y el niño con las huellas. Todo es sobre una relación que tenemos con nuestro Padre. Él no está como engañándonos o lo que sea, no. Él quiere que nosotros vivimos en un cierto modo. Entonces va a decirnos, yo quiero que tú haces estas cosas, no hacen estas cosas. Ok, muy obvio, muy claro. Gracias por decirme estas cosas. Porque las leyes así son. Entonces es una bendición, es una manifestación del amor de Dios que nos hace muy claro, muy explícito lo que necesitamos hacer. Y nos dicen a través de muchas cosas, de los 10 mandamientos, como tenemos en este papelito, y también en los bienaventuranzas, okay, the Beatitudes, estas cosas que sabemos que los 10 mandamientos son del Antiguo Testamento, son muy básicos, okay. No hagan estas cosas, haz estas cosas, okay. Las bienaventuranzas son un poquito más como otro nivel. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los mansos. Esto es otro modo en que Dios está mostrándonos cómo vivir, pero es otro nivel. También nos muestra a través de las virtudes que enseña la iglesia en su teología moral, que también aquí son en esta carta, eventualmente las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales, prudencia, justicia, templanza,
y fortaleza. También nos enseña a través de las obras corporales de misericordia y espirituales de dar de comer al hambriento es una buena cosa. Estas cosas está enseñándonos. Todas estas cosas, estos mandamientos, estas como reglas, haz eso. Sí son reglas, pero todos son para ayudarnos en nuestra relación con Dios. Y sabemos que cuando estamos con Dios, estamos felices. Estamos felices. Dios quiere nuestra felicidad, que no es como que la iglesia enseña estas cosas y necesitan hacerlo, pero es un poquito aburrido y necesitan hacerlo. No, si hagan estas cosas, si viven según la ley de Dios, si siguen a Cristo, van a buscar la felicidad, el gozo de Dios que quiere por todos nosotros. Una vida moral verdadera nos hace feliz. Estar con Dios lleva un gozo que el mundo no puede dar. No puede dar este gozo. Y Jesús nos dice que Él quiere que tenemos gozo, que tenemos una felicidad en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos este gozo, pero sabemos, y Él hace muy claro que vamos a tener eso solamente si lo seguimos, si seguimos sus mandamientos. Y en nuestra vida es difícil a veces, es difícil seguirlo, pero sabemos que vale la pena. Vale la pena hacerlo porque es siempre más fácil como ir al McDonald's y comer allá. Pero sabemos que como ir al mercado, comprar las cosas, va a la casa y cocinar, es una experiencia mejor. Se come mejor, más saludable, gracias. Más saludable. Se involucra a los niños, los esposos, lo que sea. Es una experiencia mejor, pero es más difícil, cuesta más esfuerzo. También con la vida moral. Seguir a Cristo es más difícil, pero vale la pena. Vale la pena. Entonces, si vemos estos 10 mandamientos, vamos a verlos rápidamente. Y pues sigo con el video. Pero como dijo, mi punto más grande es que todos los mandamientos, todas las cosas que leen en esto, todos son no solamente por sí mismos, pero para ayudarnos de tener una relación con Dios. Es como un matrimonio. Quizás un esposo o esposa tiene algunas cosas en su mente que sí, para tener un matrimonio bueno, para tener una relación buena entre nosotros, yo necesito hacer algunas cosas y no hacer otras cosas. Que yo necesito comprar mi esposa flores en su cumpleaños, el día de nuestro aniversario. Yo necesito siempre hacer estas cosas que a ella le gusta y la cosa que no les gusta, no lo hago. Quizás en su mente él puede como escribir estas cosas. Sus reglas de su matrimonio. Pero sabemos que su matrimonio, su vida, no es totalmente concentrado en estas cosas. Es más que esto. Es una relación, es corazón a corazón con una persona. También con Dios. Él es una persona y quiere una relación con nosotros. Entonces, las reglas que decimos o que vemos, las otras cosas para hacer son todo para ayudar esta relación, esta relación de amor que tenemos con Dios. Entonces el primero, los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, en eso necesitamos entender y conocer a Dios como es. Hay muchas opiniones, muchas ideas de quién es Dios, de otras religiones, a veces con nuestras heridas también, con nuestra experiencia. Y necesitamos conocer al Dios verdadero.
No es como una persona aquí que yo puedo decir todo de quién soy yo, de dónde soy, todo esto. Dios habla a través de sus escrituras y todo. Y entonces necesitamos adorar y dar culto a Dios, porque lo merece, nuestro Creador, nuestro Padre. Entonces, Él debe tener todo el honor y el como homenaje en nuestras vidas. Él debe ser primero. Como otros, algunos como pecados contra esto, sería como ver en la vida si yo estoy poniendo cosas antes de Dios. Si mi trabajo es más importante que Dios y yo estoy trabajando más o en lugar de ir a misa los domingos, por ejemplo, en exclusión a ir a la misa, yo estoy diciendo trabajo es más importante que Dios. Es más importante en mí que mi relación con mi Padre Celestial. Y sabemos que no es bueno. No es algo que va a ayudarnos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Yo gano dinero de mi trabajo. Yo siento bien, yo estoy haciendo cosas en este mundo, está bien. Pero un día este dinero no va a significar nada. También ah, nada puede estar en el lugar de Dios en nuestras vidas. Otra cosa sería, y este es un problema un poquito más grande en culturas hispanas, tener otras cosas como santería, brujería, la Santa Muerte. Estas cosas son contra este mandamiento. Estas cosas son prohibidas por la iglesia y no son de Dios, como querer tener como maldiciones a varias personas. Este es como intentar de controlar las cosas afuera del plan de Dios. Entonces, si hacen estas cosas o conocen personas que hacen estas cosas de santería o Santa Muerte, necesitan confesarse, necesitan identificar que este fue pecado, porque estoy haciendo esta cosa, estoy honrando, dando el culto a cosas que no son Dios, porque atrás de Santa Muerte o las brujas, lo que sea, son demonios, son estos realidades que están intentando de mandarnos al infierno. Necesitamos solamente adorar a Dios. Okay. Primer mandamiento. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto también es sobre el honor que necesitamos dar a nuestro Padre. Que no tomamos el nombre de Dios en vano. No tomamos su nombre en un modo profano, modo que no es digno, no es bueno, porque Él merece mejor que nosotros, porque es nuestro Padre, nuestro Creador. Tercero, guardarás el día del Señor para santificarlo. Este es el mandamiento que necesitamos participar. Pues primero que necesitamos guardar el día del Señor, el día de la resurrección. El domingo es el día de la resurrección de Jesús. Entonces, por siempre es nuestra victoria sobre el diablo. Es un día importante, es un día especial. Entonces, normalmente, el modo en que seguimos si seguimos este mandamiento, es ir a misa, ¿verdad? Ir a la misa los domingos y días, fiestas de precepto. Hay algunos días durante el año que no son domingos, pero necesitamos ir a misa. Estamos obligados a ir a misa, como el día del 1 de enero, que es la fiesta de María, Madre de Dios, como, ¿qué más? La fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Otros creo son 7, 8. Aquí en los Estados Unidos, importante saber, aquí en los Estados Unidos, el día del Guadalupe no es un día de precepto. Es muy, muy animado ir a misa, pero no necesita confesarse si no va a misa ese día. Entonces, este es un parte. También, well, we'll get there. Okay.
Entonces, estos tres primeros de los 10 mandamientos son totalmente sobre Dios, sobre Él, cómo actuamos, cómo vivimos en relación con Dios. Y los demás son sobre nuestro comportamiento, nuestra actitud aquí en la tierra, con los demás, con otras personas. Entonces, honrarás a tu padre y a tu madre. Sabemos que de nuestros papás recibimos todo, recibimos la vida. Entonces, ellos tienen un privilegio de nuestro honor, nuestro respeto, que nadie más tiene. Y no hay modo de totalmente como pagar o pay back todas las cosas que ellos hacen. Es imposible. Entonces siempre necesitamos honrar en un modo muy particular nuestro papá y mamá. 5, no matarás. Obviamente, matar a una persona es contra la ley de Dios. Pero también vemos en este mandamiento otros modos de no es bueno como dañar físicamente una persona, que según los ojos de Dios, todos nosotros somos hermanos y no necesitamos matar, tampoco golpear o hacer cualquier herida a nosotros físicamente. No cometerás adulterio, obviamente por los esposos. En un matrimonio, todo es basado en la fidelidad que uno tiene con el otro, con el esposo. Y el adulterio es un pecado totalmente contra los votos que uno hace en su matrimonio. Que yo voy a ser fiel a ti y solamente a ti. Estoy diciendo no a todas las demás personas en el mundo sin ti. Y como para ir y andar con otra persona es contra este voto, fidelidad que uno promete en el día de la boda. Pero también en este pecado o este mandamiento vemos todos los otros como actos y pensamientos impuros que uno hace con sí mismo o con otras personas si uno no es casado. No lo decimos adulterio, pero fornicación, que es estar sexualmente con otra persona. También ahora es un gran problema de la pornografía, de tener estas imágenes y videos que está como creando estas personas como un objeto para mi placer. Y sabemos que el plan de Dios por nuestra sexualidad es más grande, más digno, más noble que esto. Y estas cosas son contra su plan. 7, no robarás. Obviamente tenemos cosas en este tierra. Yo tengo estas cosas conmigo que el Señor me da para ayudarme en ir al cielo. Y si estamos robando, no es teniendo este respeto que tenemos por los demás, las cosas de los demás. No darás falso testimonio. Obviamente las mentiras son contra el plan de Dios. A veces es más fácil decir una mentira que decir la verdad y como ver y experimentar todas las consecuencias, especialmente cuando estamos niños o lo que sea. No, lo hice cuando sería mucho mejor mentir a nuestros papás o lo que sea. Pero, ¿por qué? Porque Dios es verdad. Dios es verdad. Y si no podemos confiar en la palabra uno al otro, no va a funcionar. No va a ser sociedad, esta vida cristiana, porque Dios es la verdad. Y los dos últimas, no codiciarás. Never said that word before. La mujer de tu prójimo o los bienes de tu prójimo. También son de ser como satisfecho con las cosas que tenemos nosotros. Y como codiciar es un paso más que como el celo. El celo sí puede ser un pecado, pero es como si yo veo que
esta persona tiene una cosa que sería bueno que yo tengo también. No es pecado en sí mismo. Si yo veo que Leticia tiene ese libro, wow, yo quiero ese libro también. Está bien, yo puedo ir a la librería, comprar este libro. Está bien. Pero si yo veo su libro, wow, ella tiene este libro, pero la odio por tener este libro. Ojalá que ella no tuviera. Y yo estoy como en mi corazón, como creando como un odio, una envidia por ella, a causa que ella tiene esta cosa y yo no. Y no solamente cosas físicas, pero también si esta persona tiene una talenta, ¿sí? un don, una bendición en su vida, o su familia es muy hermosa y todo, y mi familia es un fracaso, lo que sea. Yo puedo como también tener envidia por su situación. Es pecado, es pecado. Necesitamos como, como estar feliz cuando otras personas tienen bienes, aunque yo no los tengo. Estar satisfecho y sí, yo necesito rezar por estas cosas. Pedir al Señor, Señor, yo quiero una familia mejor, que nos preservas en la paz o lo que sea. Y está bien, y seguir así, no solamente o no odiarlos en esto. Y yo también quiero ver rápidamente, un poquito más abajo, los preceptos de la iglesia. Los preceptos de la iglesia. Ya hemos hablado sobre el primero, de participarás en misa los domingos y fiestas de precepto y no realizarás trabajos y actividades que pueden impedir la santificación de estos días. Entonces, el domingo es domingo y debe ser así y no hacer cosas que nos hacen olvidar que es domingo, es el día del Señor. No es totalmente prohibido trabajar los domingos, pero obviamente necesitamos ir a misa y sería muy, muy importante de intentar, de aún en el trabajo, mantener un sentido que hoy es domingo y necesitamos honrar a Dios. 2, confesarás tus pecados por lo menos una vez al año. Entonces, todos necesitan confesarse al menos una vez cada año. Y esta es una discusión más larga, pero todos necesitan hacer esto. No importa quién eres o tu estado de matrimonio o lo que sea. Porque la confesión es el modo en que estamos librados de nuestros pecados. Los pecados impiden nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de ir al cielo. Es importante la confesión. Recibirás el sacramento de la Eucaristía, al menos durante el tiempo pascual. Entonces necesitamos recibir al Señor cuando estamos en un estado de gracia, después de confesarnos. Pero necesitamos hacerlo al menos durante el tiempo de Pascua. 4, te abstendrás de comer carne y observarás el ayuno en los días establecidos por la iglesia. Entonces, este es durante la Cuaresma, no comemos carne los viernes y ayunamos miércoles de cenizas, que es en casi 2 semanas, está acercando, y Viernes Santo. Estos días ayunamos. Que es sacrificio, es un sacrificio, no es divertido, no es divertido ayudar, pero es un sacrificio que hacemos por estos días. Y 5, ayudarás a la iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según sus habilidades. Este es como dar donaciones a la iglesia o ayudar a la iglesia en una forma que es una cosa importante, porque la iglesia, ustedes no están pagando de escucharme, de tener estas lecciones, de recibir estos sacramentos. Es todo gratis, pero
alguien necesita pagar por las luces y las naciones ayudan a esto para que podamos tener todas estas cosas para realizar la santificación de ustedes. Y nosotros damos de lo que tenemos, a veces de nuestra necesidad, porque estamos viviendo por el cielo. Entonces, esos son los preceptos de la iglesia. Y siempre estoy listo como a hablar más de estas cosas si tienen preguntas. Entonces, todo esto, como en seguir los mandamientos, los preceptos, son nuestro modo de seguir a Cristo, seguir su ley de amor. Y nuestra vida moral sí tiene no a veces, pero es solamente para ayudar nuestro sí a Dios y seguirlo. ¿Alguien tiene una pregunta rápidamente? ¿Pregunta sobre la vida moral? Clarísimo. ¿Ninguna pregunta? Okay. All right. Well, si tienen preguntas, aquí está. Siempre está. Y Susan, déjame arriba. Ahora yo voy a seguir mis entrevistas y por como 30 minutos, algo así. Okay. Let's see. Y este padre va a enseñar, como seguir enseñando sobre la teología moral. Teología es una palabra muy fancy como enseñanza. Como sabemos que como biología es el estudio de las cosas que viven. La ciencia física es entender cómo funcionan estas leyes físicas. Teología es como catequesis, es la ciencia, es cómo sabemos si podemos entender las cosas de Dios. Todas las cosas que han hecho desde ahora es teología. Entonces, la teología moral es la teología de nuestras vidas. Entonces, él va a hablar sobre cosas que ya he hablado un poquito. Entonces, quizás por las cosas ¿qué estás diciendo, padre? Él está un poquito más claro. Pero va a hablar sobre la libertad, la ley, la conciencia. La conciencia es, pues, él va a explicar. Okay. Muy bien. Yo regreso al final como en 30 minutos. Algo así. Good. Okay. Fast forward. Conseguir también superar nuestras debilidades, nuestras tentaciones, etc. 14 programas que hemos ido desarrollando lo que llamamos la teología dogmática, el credo. Es un parte Comenzamos a de ver muchas hoy unos temas apasionantes, porque, como veremos en esta explicación de qué es la teología moral, es una ciencia muy práctica y los temas que vamos a tratar son para la vida, para lo cotidiano, para el día a día, para ver cómo conseguir amar más a Dios y conseguir también superar nuestras debilidades, nuestras tentaciones, etc. Pero antes de comenzar entonces con esta introducción, quiero saludar a Mónica, que nos acompaña hoy. Ella nos ha venido acompañando todos los programas y además me ayuda en el curso que estamos impartiendo por internet, desde www.oracionesydevociones.info. Esta información, esta formación, estos contenidos del libro Para Salvarte del padre Jorge Loring, lo enviamos en 10 meses, en 40 envíos, y desde aquel sitio también podrán obtener otros recursos como presentaciones en PowerPoint y archivos de audio de MP3 y algunos videoclips, ¿no? Y Mónica me ayuda con, entre otras cosas, con la corrección de los exámenes y recibe a los alumnos que se inscriben y ayuda a aquellos que tienen alguna dificultad para la inscripción o no les llegan los envíos. Así que, Mónica, muchas gracias por todo tu trabajo, muchas gracias por tu presencia hoy también aquí. Gracias, es una bendición estar aquí con ustedes. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar un poquito de la
de la teología moral. Todo esta segunda parte, este segundo seminario, y la teología moral, como ya verán, está sintetizado en los 10 mandamientos de la ley de Dios, que veremos con mucho detenimiento. Bueno, pero ¿qué es entonces la teología moral? Entonces, es una ciencia, es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos. Pero los actos humanos de una perspectiva muy particular, porque el derecho estudia los actos humanos desde la perspectiva de la justicia, la psicología, la sociología estudia los actos humanos, pero la moral, la teología moral estudia los actos humanos desde la perspectiva si esos actos nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Nos ayudan a ir al cielo o nos hacen merecer la condenación, nos llevan a alejarnos de Dios. Es como la ciencia de la felicidad, porque justamente nos marca el camino, nos marca el sendero para llegar a la bienaventuranza eterna del cielo. Es una ciencia eminentemente práctica, porque busca justamente ayudar a los hombres y orientarlos por ese camino del bien. El hombre necesita esa orientación y justamente Dios ha querido ayudarlo para que pueda llegar al final de su vida a la felicidad para toda la eternidad. La teología moral trata los actos humanos, y nosotros llamamos actos humanos aquellos actos en los que el hombre actúa con conocimiento y con voluntad. Por lo tanto, los actos en los que el hombre actúa con libertad. Podemos distinguirlos, por ejemplo, de los actos del hombre, en los cuales no hay voluntariedad. No sé, por ejemplo, nosotros no dominamos el acto del latido de nuestro corazón, por ejemplo. Por ejemplo, cuando los actos se realizan sin conciencia, en fin, la teología moral los trata de una manera particular. Así que la teología moral se detiene en los actos humanos libres. Esto es, aquellos que están realizados con conocimiento y con voluntad. Sabemos que Dios ha creado al hombre para la felicidad. Adán y Eva lo creó para la felicidad. Ellos se separaron del Padre por soberbia, lo desobedecieron y merecieron justamente ese destierro, perdieron la posibilidad de la alegría del paraíso, pero sin embargo Dios le ha dado otra oportunidad al hombre, nos ha enviado un Salvador, a Cristo, el Señor, y nos ha dado un destino eterno. O sea que nosotros estamos llamados a la felicidad eterna, ya lo hemos dicho muchas veces en lo que va del programa, ¿no? Y la persona humana, como enseña el catecismo, ha sido creado para darle gloria a Dios libremente, ¿no? Los animales dan gloria a Dios siguiendo la ley de sus instintos. Las bellezas naturales, minerales o vegetales, que no son vivientes, lo hacen con su existencia. Pero el hombre lo hace con la libertad. Y es esta libertad el signo de la imagen divina en el hombre, un signo clarísimo de que es el hombre imago Dei, imagen de Dios, que fue creado a su imagen y semejanza. Por favor, Mónica, léeme entonces esta noción o definición de libertad. La libertad, dice, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar por sí mismo acciones deliberadas. O sea que la libertad nos permite elegir, nos permite optar. La libertad es autodeterminación al fin, y repetimos, es un don precioso que Dios ha dado a los hombres. Es también la libertad, dentro de esta descripción, ausencia de coacción y dominio de los propios actos, es capacidad de alcanzar la propia perfección según el plan de Dios. Ya veremos cómo efectivamente esta libertad tiene como sentido fundamental el vivirla, el aprovecharla para hacer el bien. La libertad da la posibilidad de optar por el mal, pero la libertad es para elegir el bien. O sea, hacer el bien porque nosotros queremos, no porque estamos obligados, no porque estamos coaccionados, no porque estamos determinados. Entonces, ejerciendo esta libertad, ejerciéndola en la búsqueda de la verdad y del bien, nosotros, los hombres, encontramos
nuestra perfección y además conseguimos que aumente nuestra semejanza, nuestra relación, nuestro trato, nuestra sintonía con nuestro Padre Dios. Nos dice San Agustín, Mónica, por favor. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque efectivamente, cuando el hombre hace un buen uso de la libertad, o sea, cuando vive esta libertad buscando la verdad, buscando el bien, entonces el hombre está en armonía, el hombre tiene paz, el hombre está lleno de contento. En cambio, cuando se hace mal uso de la libertad, cuando se abusa de la libertad, cuando se cae en lo que podríamos decir el libertinaje, y bueno, entonces el hombre pierde esa paz interior, pierde esa unión con Dios y por lo tanto, alejándose de Dios también se llena de tristeza, se llena de angustia. A veces entra también en un círculo vicioso porque pretendiendo conseguir la felicidad donde no la pueden encontrar porque va contra el querer de Dios, contra el de Dios, siguen embarrándose, siguen enterrándose, siguen alejándose y al final el hombre que esté lejos de Dios realmente es un hombre que pierde el sentido de su vida, ¿eh? Y pierde, digamos, ya la posibilidad de la unión con Dios en la tierra y en el cielo. Por eso agradezcamos nosotros a Dios la libertad que nos ha dado, que nos ha ganado, pero también seamos muy conscientes de que efectivamente esa libertad tenemos que usarla tal como Dios ha querido. Dios nos ha marcado un camino, Dios, ya veremos, nos ha dado unas leyes, unas normas, unas indicaciones que tenemos que vivirlas si realmente queremos obedecer a Dios y si realmente queremos ser felices. Esta ley moral natural de la que les hablaba, que es ese querer de Dios, para llevar al hombre hacia el bien, para llevar al hombre hacia la verdad. En los seres que no son los hombres, en los vivientes, en los animales, en la naturaleza mineral, en la naturaleza vegetal, bueno, Dios crea esa ley y como que los ordena desde afuera, mediante las leyes inmutables de la naturaleza. Lo hemos visto con detenimiento en los primeros programas, la maravilla de lo que es el orden que reina en el universo, tanto el macrocosmos como el microcosmos, porque Dios gobierna, por decirlo de alguna manera, en su bendita providencia, a los seres que no son racionales y que no tienen libertad, mediante esta ley inmutable, esta ley física. Pero a los hombres los orienta desde dentro, mediante la razón, que conociendo con su luz la natural ley eterna de Dios, es capaz de indicar al hombre la justa dirección de su libre actuación. Vamos a profundizar en estos conceptos. Esta cita es de la Veritatis Splendor, un documento precioso del Papa Juan Pablo II, que les recomiendo vivamente, que nos regaló el Papa Juan Pablo justamente para poder volver a recordar unas verdades fundamentales en materia moral, ¿no? Y el Papa justamente nos describe algunos errores teológicos y los llama así y dice que efectivamente aquello no concuerda con la fe católica. Les recomiendo que si pueden, no es un documento muy difícil de leer ni de comprender, lo pueden encontrar en el sitio del Vaticano o en cualquier librería católica. Repito, se llama Veritatis Splendor, o sea, el esplendor de la verdad, ¿no? Bueno, entonces existe una ley moral natural, que, por un lado, tenemos la ley eterna, si me lees, por favor, Mónica, la ley eterna, se llama ley eterna. Al plan de la sabiduría de Dios para conducir toda la creación de acuerdo con la naturaleza de cada criatura a su fin. Entonces, la ley eterna es el plan de Dios para toda la creación. Y la ley moral natural es la participación del hombre en la ley eterna. Es la forma de cómo el hombre vive esa ley eterna. Y seguimos explicando. Léeme, por favor. Es la misma luz de la razón que permite distinguir el bien del mal y manda hacer el bien y evitar el mal para atender a Dios, nuestro fin último. Porque Dios ha querido poner en el corazón del hombre una ley natural que justamente le ayuda a poder saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal.
Evidentemente el hombre puede profundizar en la búsqueda de esa verdad y de ese bien, o puede también, porque la libertad lo permite, darle la espalda a la verdad, darle la espalda a lo bueno y terminar quizá engañándose y oscureciendo así su conciencia. Pero Dios ha querido que el hombre, al nacer, al venir al mundo, tenga marcado en su corazón qué es lo que está bien. Por eso, cualquier persona, aunque no conozca los mandamientos, sabe que está mal matar, que está mal mentir, que está mal levantar falso testimonio, que está mal robar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esa ley la tiene el hombre en su corazón, Dios se la puso para que pueda justamente caminar por el camino del bien, por el camino de la verdad. ¿Qué características tiene esta moral natural? Bueno, es una ley universal, porque como la naturaleza del hombre no varía, bueno, pues eso es inmutable en realidad. Es inmutable porque la naturaleza del hombre no varía, entonces no cambia la ley moral. Y es universal porque es para todos los hombres de todos los tiempos, de hoy, de ayer y de siempre. Y también es obligatoria, porque esto efectivamente es un camino que nos ha mandado Dios. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué Dios mandó que nosotros vivamos de esta manera? No sé, el día de mañana quizás se lo podamos preguntar, pero Dios nos mandó fundamentalmente porque quiere nuestra felicidad. Dios no es arbitrario. Hay personas que dicen, no, el mundo es muy lindo, pero ya Dios con sus mandamientos nos complica la existencia. Y no es verdad, no es así, porque lo que nos complica la existencia es el apartarnos de Dios, el pecado, el desobedecernos. Cuando uno va por el camino de la verdad y del bien, tiene, les repito, esa alegría, esa paz, esas ganas de vivir. Entonces, esta ley moral natural está grabada en el alma, en los corazones de todos los hombres, y Dios la revela para que sea conocida por todos sin dificultad y sin error. Bueno, entonces, ¿cómo ha ido Dios revelando también estas verdades? Muchas veces, les digo, verdades naturales, porque efectivamente Dios a todos los hombres les ha mostrado que tienen que vivir según la verdad, que no tienen que mentir, que no tienen que robar, que no tienen que matar. Pero Dios igual se ha revelado, Dios se ha manifestado a los hombres. En el Antiguo Testamento, Dios, por ejemplo, a Moisés le da las tablas de la ley, les da los 10 mandamientos, que el hombre, repito, podría haber llegado a conocer justamente por su inteligencia, ¿no? Pero Dios, para que no hubiese ningún tipo de duda, para que el hombre no tuviera ningún problema, quiso revelar y establecérsela y se las dio a Moisés. Sus principios morales están en los 10 mandamientos, esta ley divino positiva, esta ley antigua, y cada uno expresa conclusiones inmediatas de la ley natural. La nueva ley viene dada con nuestro Señor Jesús, la ley evangélica que toma la antigua ley, que no la deroga, mucho menos, sino que la perfecciona, y la mejora. Se encuentra especialmente la nueva ley evangélica en el Sermón de la Montaña, ¿no? Y en esa afirmación que nos dice nuestro Señor, que nos reconocerán a nosotros por cómo le amamos a Él, ¿no? Un mandato nuevo os doy, nos dice por allí, ¿no? No lo traje aquí, no te digo. Un mandato nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Porque ya en el Antiguo Testamento existía el mandato de amar al prójimo como uno mismo. Pero nuestro Señor nos lo pone mucho más exigente, amar con su propio corazón. Y esta ley nueva, esta nueva alianza, no solo nos enseña el camino, sino que nos da las fuerzas para seguirlo a través de la ley de la gracia. Nos da la gracia, o sea, esa participación de la naturaleza divina, esa fuerza que nos da Dios, esa ayuda para poder vivir sus mandamientos, para poder realizar su voluntad. Muy bien, esto lo hemos dicho muchas veces en los primeros 15 programas, que la Iglesia, con su don de magisterio, con esta invitación, este pedido que le hizo Jesucristo, para que oriente y gobierne y enseñe, es la Iglesia con su poder de magisterio la que tiene que interpretar la ley natural, la que nos explica efectivamente cuáles son los límites, cuáles son las exigencias. Bueno, ¿y qué decir de las leyes humanas? Leyes humanas que son tanto civiles como eclesiásticas. De la ley vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar sobre todo cuando tratemos el
el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dentro de los deberes de los hombres está el amor o la piedad por la patria, por la nación. Entonces vamos a hablar de las obligaciones de los ciudadanos, las obligaciones de los cristianos para con su país. Pero sí podemos ir adelantando esta noción, nuestra definición, que tiene su origen en la cuestión 90 de Santo Tomás, de la Suma Teológica, que recoge también el Catecismo de la Iglesia, y que dice, si me puedes leer esta definición o esta noción de ley. Ley es una regla de conducta promulgada por la autoridad competente para el bien común. muy bien. Son notas que para que haya verdadera ley tiene que ser realmente promulgada por la autoridad competente y tiene que ser para el bien común. Porque si efectivamente no busca el bien común, es una ley inicua y para Santo Tomás, en fin, no es ni siquiera ley. Deberíamos llamarlo de otra manera. Bueno, y vamos a hablar ahora de la conciencia. Hemos dicho que Dios tiene una ley eterna, por la que gobierna toda la creación. La forma de vivir esa ley eterna en el hombre se llama la ley natural, que además está impresa en su corazón, porque Dios ha querido que efectivamente el hombre pueda discernir entre el bien y el mal, tenga las herramientas para elegir el bien. Pero luego está la aplicación de esa ley externa, ajena al hombre, que el hombre no se da a sí mismo. Luego está la aplicación de esa ley al caso concreto, ¿no? Entonces, efectivamente, allí comienza a jugar lo que llamamos la conciencia. La conciencia es el juicio de la razón, ¿no? Una sentencia del entendimiento sobre la bondad o la malicia de nuestros actos. O sea, es la conciencia la que hace esta relación del acto que yo quiero realizar o la omisión con la ley de Dios. Entonces compara. ¿Y esto está de acuerdo a la ley de Dios o es contrario a la ley de Dios? Entonces la ley moral requiere de algo que la haga concreta. La aplicación de la ley general al caso específico lo realiza la conciencia. Repetimos la definición, es ese juicio de la razón, del entendimiento, sobre la bondad o la maldad de nuestros actos. Como ya veremos, efectivamente, dependerá que ese juicio sea erróneo o sea cierto, si efectivamente la conciencia conoce la ley de Dios y elige también que ese acto esté de acuerdo a lo que Dios gobierna. De estos temas son los que vamos a hablar ahora en este momento. Entonces, la conciencia moral. La conciencia, lo hemos dicho, no crea la ley. La ley la ha dado Dios. No es el hombre el que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es Dios el que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Después el hombre ya, para sí y para aquel acto concreto, conociendo la ley de Dios, el querer de Dios, después la aplica. Por eso el hombre nunca está, ni la conciencia está por encima de la ley. Por eso dice aquí que la conciencia es como el árbitro en un deporte, ¿no? El árbitro. O sea que el árbitro lo que determina es como si hubo falta o no hubo falta, si se puede seguir jugando o no se puede seguir jugando. No es el árbitro el que en ese momento determina que eso no, a partir de ahora no es penal cuando el jugador toca la pelota voluntariamente en el área, porque yo ahora lo determino. No lo puede determinar el árbitro, eso ya está establecido, ¿no? Y el hombre con su conciencia no puede crear la ley porque ya lo ha establecido Dios. Lo que tiene que hacer es tratar de vivir conforme a esa ley que ya existe. Bueno, la conciencia moral, hay que obrar bien y en conciencia. Por eso hay que formar la conciencia. Por eso hay que conseguir conocer muy bien las enseñanzas de Dios para poder después vivirlas. Pues cada uno es libre y responsable de sus propios actos. Entonces, la conciencia moral es una especie de clasificación. El hombre puede tener una conciencia verdadera o recta cuando aquel juicio está acorde a la ley de Dios, ¿no? O sea, yo pienso que matar está mal. Y efectivamente, la ley de Dios establece que matar está mal. Entonces, esa conciencia es verdadera, esa conciencia es recta, porque hay coincidencia. La conciencia puede ser errónea o falsa, porque, por ejemplo, una persona puede decir, no, la venganza está bien porque si yo no realizo esta venganza sería un cobarde. Y la venganza es inmoral,
¿no? Entonces, si una persona está convencida que la venganza es algo bueno, tiene una conciencia errónea, tiene una conciencia falsa. Después habrá que ver la responsabilidad de esa ignorancia. Por eso hay una ignorancia que es invencible, cuando uno no es responsable de su propia ignorancia, porque nunca tuvo posibilidad de conocer. Por ejemplo, no sé, digo yo, una persona que efectivamente vivió en un ambiente donde siempre la venganza era algo que tenía que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Quizás lo recibió desde chico y tiene una conciencia mal formada, pero con una ignorancia de la que no es responsable, es decir, no, es invencible. En cambio, hay una ignorancia que es culpable. Evidentemente, quien obra con conciencia errónea y tiene una ignorancia culpable, comete una falta, comete un pecado, está contra la ley de Dios. O sea, la conciencia es cierta cuando hay esta coincidencia, puede ser dudosa cuando uno no sabe si es verdad o no es verdad, entonces tendrá que salir de la duda. Puede ser probable, piensa casi seguro que es de esta manera, o puede ser perpleja cuando no sabe qué hacer. O sea, no sabe qué hacer. Y como si las dos decisiones fuesen pecado. Y bueno, si no voy a misa es pecado, pero si dejo a mi abuela que la estoy cuidando es pecado. ¿Qué hago? Conciencia perpleja. Bueno, pues hay que formar la conciencia, preguntando, estudiando, etc. La conciencia moral dice, si la conciencia es cierta hay que seguirla, si es dudosa hay que salir de la duda, y si la conciencia es culpablemente errónea, no hace lícito el acto malo. El acto sigue siendo malo, pero yo no soy responsable. Muy bien. La conciencia, el juicio de la conciencia no siempre es acertado, lo hemos dicho, a causa del pecado, que oscurece la conciencia, hasta el punto que puede quedar totalmente apagada. Bueno, habiendo hablado un poco de la conciencia, este tema quizás lo vamos a tratar más adelante, bueno, falta poco tiempo y tenemos todavía que desarrollar unas cuantas cosas. El tema de la formación de la conciencia, que es fundamental, es una grave obligación de formar la propia conciencia. No podemos quedarnos con un conocimiento de un niñito de 6 años, si uno ya es un profesional, tiene que estar acorde a su actividad, y para eso hay que profundizar, y hay que estudiar, y hay que preguntar. Muy bien. Terminamos. Yo pensé que me faltaban unas cuantas diapositivas. Bueno, mejor. Porque ya la próxima lección, que vamos a profundizar en algunas de estas cuestiones, vamos a hablar sobre el pecado y sobre la naturaleza del acto. Como el acto, para que sea bueno o malo, tiene que ser bueno o malo su objeto, su fin y sus circunstancias. Así que, bueno, la verdad que me da alegría que ya hemos terminado, porque puedo profundizar en este último tema que yo considero de gran importancia, que es el de la formación de la conciencia. Da mucha pena que haya personas de cristianos que se hayan quedado con la formación de la primera comunión. Y resulta que son profesionales del tema que sea y no conocen ni la ética profesional de su trabajo, ni conocen las enseñanzas de la iglesia sobre temas que son muy importantes, ¿no? Entonces, hay que formar la conciencia. Y hoy hay temas que son muy difíciles. Por ejemplo, no sé, algunos temas, ¿no? Por decirlo. La cuestión de la fecundación in vitro. ¿Qué pasa si marido y mujer no pueden tener hijos? Pueden recurrir a la FIBET, a la fecundación in vitro para tener hijos. Todo un tema. ¿Usted sabe qué es lo que dice la iglesia sobre la fecundación in vitro? Es un tema muy importante. O cuál es la cuestión, por ejemplo, sobre la clonación, que no son temas tan fáciles. Quizá no son temas de todos los días, pero hay temas más corrientes también, que a veces injustamente se dice que la iglesia tiene tal posición o tal otra, y en realidad no se la conoce. Entonces, ¿cuál es la forma la manera de formar la conciencia? Por un lado, estudiando, ¿no? Ahora tenemos el regalo extraordinario del Papa Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Una maravilla, un tesoro. Que además el Papa Benedicto XVI lo ha compendiado en un librito más fácil de preguntas y respuestas, que son cerca de 600, que son 598 preguntas y respuestas, que son una maravilla. Entonces uno tiene que estudiar esas cosas, ¿no? Y si uno no sabe, bueno, ¿y qué dice la iglesia sobre la cremación? ¿Qué dice la iglesia sobre la homosexualidad? Hay muchos temas, hay que saberlo. Entonces, el catecismo es un libro que no puede faltar en la casa de nadie, ¿no? Y si uno no tiene la posibilidad quizá de conseguirlo,
o le supera, o cree que no entiende, bueno, preguntar, para eso está la dirección espiritual. O sea, uno va a un sacerdote o a una persona que conoce el tema y dice, bueno, mire, padre, me está pasando esto en el trabajo. Quiero hacer un trámite burocrático y el funcionario me pide tantos miles de dólares, de pesos. ¿Esto qué hago? ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Esto es una coima? ¿Esto es una extorsión? En fin, entonces uno a veces preguntando, asesorándose con alguien que tenga criterio, uno puede salir de su duda y puede obrar, y obrará justamente como corresponde. Bueno, muy bien, entonces ahora sí nos vamos a despedir porque ya es la hora. Los invito a que vengan, efectivamente, a que nos escuchen, a que nos miren el próximo programa, porque los temas que vienen son muy interesantes todos. Ya ven que estas cuestiones son fundamentales para poder vivir conforme a las enseñanzas del Señor. Así que bueno, los esperemos que efectivamente les haya servido. Les decía que si quieren profundizar, aprovechen para entrar en el sitio oracionesydevociones.info, así encontrarán esta información. Ok, gracias, Padre, gracias. Appreciate it. Ok. Ok. Yo vi solamente un parte de esto antes de mostrarles cómo fue. Yo quiero honestidad. Si fue terrible, no supiste nada o no entendiste nada, yo quiero saber. ¿Fue interesante o demasiado? Silencio. Es muy interesante. Casi decía muchas de las cosas que usted estaba diciendo. Así, ok. ¿Qué pensaste? ¿Todo bien? Ok, great. Espero que ayudó. Bueno, como dijo, siempre estoy aquí para ayudar en cosas morales, en cosas difíciles. Como dijo, a veces no sabemos qué hacer o qué es la cosa correcta. Y aquí estoy para ayudar, para consultar en estas cosas, pero normalmente ¿cuándo terminan? ¿Ahora? ¿Como 12:30? 45, ok. Pues hoy, porque tienen el padre, él necesita irse antes para prepararse por la misa. Entonces, estamos terminados, pueden como ir a la iglesia antes y orar o relajarte, lo que sea. Pero gracias por venir. ¿Últimas preguntas o nada? No, ok. Yo también di algunos, pero también yo tengo estas examinaciones de conciencia en inglés. Yo quiero un. Come on, okay. I'll try and find some. How many? ¿Cuántos en inglés? 1, 2, 3, 4. Sí, están ahí, al lado del pila bautismal. Yeah. Pero I'll get them. Oh, I'll try and get them. Muy bien, ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ok, gracias. ¿Qué tal las clases para el bautismo? A veces es el diácono, Rafael, a veces es pareja, es una pareja, Claudia y José Baez. ¿Es aquí o? Es... You can take those, they are yours forever. Oh, thank you. You're welcome. You can read it every night before you go to bed. Yeah. See ya. You're welcome.
Es en el gathering area, que está ahí donde la máquina de café. Gracias, padre. De nada. ¿Sabes dónde está? Sí, Ujú. Aquí ya, sí, como en como parte, en ese rincón, ya. No abajo, no al lado, al rincón grande, pero en medio. Ya. Gracias. De nada.